Hola amigos de Sinvergüenza, hoy tengo a una de mis sinvergüenzas favoritas, a mi queridísima Daniela Schmidt, actriz, exploradora de la vida, de los personajes, de las cosas que más me gusta que has hecho, Dani, es esta selección de historias que nos has ido contando en tan larga trayectoria. Cuéntame, ¿cómo es decantado estos personajes tan complejos, tan rudos y que le entras con todo, Ay, sin pues miedos? muchas gracias, Josh, por invitarme aquí a ser una de tus sinvergüenzas. Me encanta ese adjetivo, porque sí, creo que he vivido mi vida sin vergüenza. ¿Está muy bien? Sí, y creo que también ese denominador ha sido clave en mi selección de las historias que he querido contar. Y es uno de los motivos que también me ha llevado a escoger este camino, ¿no? El de la ficción. Eh, sí, creo que desde muy pequeña aprendí a vivir sin vergüenza, a ser como muy abierta con mis emociones, con mis sentimientos, a darme cuenta que el mundo está lleno de cosas que me movían profundamente como persona, como mujer, y que quería contarle esas historias, compartirlas con los demás, ¿no? Porque siento que esa es un poco la labor de nosotros los que contamos historias, ¿no? Compartir las emociones que nos trastocan y que nos transforman en un poco la esperanza de hacer un eco allá afuera, con la humanidad, ¿no? A ver, ¿quién más siente eso? ¿Quién más se siente como yo? ¿No? ¿Cómo se siente Dani Schmidt hoy al ver esta trayectoria que abarca series, pero telenovelas, pero teatro, pero pelis, pero y además no solamente en México, sino también en Estados Unidos? Pues mira, es muy compleja. El sistema emocional que habita dentro de mí es toda una rueda de la fortuna, un ratón loco. Nunca estoy conforme con nada de lo que hago, siempre quiero más, siempre lo quiero mejor, siempre siento que que puedo hacer algo mucho mejor, que siempre puedo hacer más, que siempre hay algo que se me fue. Entonces, hay una parte muy perfeccionista, Ok. controladora, no, dentro de mí que me obliga siempre a ir más allá, más allá. Pero también siento que hay cosas en la vida, o sea, la vida misma es más importante que la carrera, ¿no? Okay. Y hay una parte de mí que también de pronto dice, espérate, alto, alto a la parte profesional, porque necesito irme a vivir. Porque Okay. también de pronto vivir todo el tiempo en el teatro, en el cine, trabajando, te saca de la parte que alimenta ese trabajo, ¿no? Que es la ¿Cómo? vida. ¿Cómo te distrae o cómo te absorbe? Pues de pronto cuando vas, por ejemplo, aceptando trabajo tras trabajo tras trabajo, esto pasa mucho, por ejemplo, en la televisión. De pronto te encadenas, ¿no? A un proyecto atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, y ya no hay espacio para crear personajes. Ya no hay el espacio, el oxígeno para realmente ir construyendo y detallando. Ahora digo, en México es complicado porque de pronto el tema económico, ¿no? También pues hay que pagar las cuentas, la renta, la vida. ¡Oh! ¿No era gratis? Exacto. ¿No había alguien que se encargaba de esas cosas? ¿Qué no crecía un árbol de dinero en el patio? Exacto. ¿No? Siempre creí pensando que era así, que atrás en el patio había un árbol donde crecía dinero y que de No, ahí no fue salía. así. No. Ah. Entonces, bueno, claro que es complejo porque pues hay que pagar, ¿verdad? La vida, pero entonces pues hay momentos en los que tienes que ir aceptando cosas una tras otra, pues porque está esta parte de la vida, pero también muchas veces yo he dicho, bueno, voy a aceptar este y este proyecto para el gasto, para Ok. después tener tiempo de hacer las cosas para el gusto, ¿no? Para el espíritu. Y lo he podido afortunadamente, gracias al universo y cómo se han dado las cosas, de hacerlo así, ¿no? Eh, pero definitivamente necesitamos espacio para salir a la vida, a respirar, a ver un horizonte limpio y libre de aglomeración de cosas y poder entonces reconectar. Cuéntanos un poco de estos espacios como de oxígeno. ¿Cómo son? Pues mira, en ocasiones han ido obviamente cambiando a lo largo de mi vida, pero por ejemplo, a veces han sido simplemente irme a pasar 1 o 2 meses al mar, ¿no? Una playa
semivirgen y sentarte en una hamaca con tu libro favorito y poder ver el mar y la inmensidad y no hablar con nadie, más que contigo mismo o con el señor que trae las cervezas para pedir cervezas, o estar en tu casa con tu hijo. O sea, ese también es un remanso de calma. También poderte dar chance de estar en tu casa haciendo nido, también ese se vuelve un espacio de oxígeno. ¿Cómo se hace nido? Pues fíjate que yo encuentro hacer nido desde acomodar, reacomodar un mueble hasta hacer de comer, hacer la cama de mi hijo, ¿no? Sembrar una planta en el jardín o en una maceta. ¿Por qué es importante hacer esas cositas que parecen triviales? Híjole, pues creo que no sé si alcance a contestarlo con toda la justicia, o sea, hacerle justicia a la definición, pero pues sí siento que para mí mi casa creciendo era un lugar o sea, era mi piedra de partida para todo, ¿no? Para sentirme segura, para sentirme protegida como niña, ¿no? Y luego como adolescente también, y como adulto y todo, y poderle dedicar ese tiempo al nido, o sea, hacer un nidito calientito, seguro, bonito, en donde se sienta el calorcito, la protección para todos los que vivimos ahí, me parece, pues, fundamental para la vida. Qué rico, ¿no? También como decir, ok, toda esa intensidad, pero aquí se cargan las pilas. Exacto, definitivamente. Al principio de la entrevista decías un poco como que desde muy joven tenías esta chispa de contar historias, esta necesidad de compartir emociones. ¿Tienes el recuerdo de cuándo fue así como dijiste, ahora es cuando necesito aventar todo para afuera y compartirlo? ¿O fue más un proceso gradual? ¿Cómo fuiste descubriendo esta necesidad tuya de vivir en la ficción? Pues, mira, yo desde muy pequeña, pero desde 4 años, me encantaba hacer show. ¿A quién se lo hacías? Desde a la nada, así al vacío, cuando estaba sola, ¿no? También a los peluches, a los primos, a mi mamá, a mi hermanita, a mi papá y a amarrados quien al se perro dejara. para que se dejara Sí, hacer show. Los perros, a quien se dejara. Me encantaba cantar, bailar y me acuerdo miles de tardes de que mi mamá se subía a hacer cualquier cosa en la casa donde vivíamos, donde, bueno, crecí en mi infancia, y yo ponía los discos, ¿no? Los acetatos, porque mi mamá era fanática de la música. Entonces tenía desde Janis Joplin, Beatles, pasando por Leonard Cohen y música clásica. Rebelde aquí. Había de todo, pero sí, básicamente mi mamá era muy rockera y también le encantaba la música clásica, entonces yo, bueno, me la pasaba toda la tarde explorando los discos, poniendo alguna canción, y ahí había veces que repetía una canción 50 veces hasta que me la sabía de memoria y ponía mi coreografía, y había un espejote en la sala de la casa, y mi mamá tenía una colección de sombreros, entonces, bueno, ya te podrás imaginar, si entre sombrero y la música y tal, me daba yo ahí horas. ¿Y jugabas sola o jugabas con alguien más? Bueno, yo tengo una hermana 2 años y medio más chica que yo, y a veces, bueno, obviamente con mi hermana también lo hacía, pero si mi hermana no quería o lo que sea, pues me daba cuerda yo solita y mi reflejo en el espejo. Padrísimo. Padrísimo, sí. Y bueno, eso por un lado, combinado con que yo quería ser abogada, quería estudiar leyes, pero más que nada quería ser como defensora de los derechos humanos, desde escuincla, quién sabe por qué. Bueno, alguien trae fuego, ¿no? Sí, yo creo que era un fuego ahí como y tiene que ver también con contar las historias de los humanos, ¿no? El conflicto entre dos personas, entre dos pueblos, entre dos familias, y cómo se resuelve y quién tiene razón, y explorar un poco como la verdad, ¿no? Tenía yo un poco esa inquietud. Y me comporté siempre muy así como abogada en la escuela, y me decían la abogada del diablo en algún punto. Bueno, no es un mal Creo que sí, no, para nada. No es un mal apodo, ¿no? No me disgustaba, fíjate, para nada. Por lo menos no te iban a bullear. No, nunca fui bulleada, y además siempre fui defensora de los niños a los que bulleaban. Sí, o sea, yo era la amiga de todos los, digamos, indefensos o buleados del salón, siempre, entonces nadie se metía conmigo. Y tenía yo así a la gente a la que protegía, y entonces también llegó un momento en el que tampoco me los tocaban porque nos cabían en la... Pues mira,
me da pena reconocerlo, pero fui un Hazlo, poquito total. violenta. Somos unos sinvergüenzas aquí, Sí. nadie te está escuchando. Yo Millones tenía de personas una nada más van a ver sí. esta entrevista. Tenía yo unos zapatototes horrendos que mi papá me hacía, porque mi papá trabajaba en una fábrica de zapatos de seguridad industrial. Ok. Y entonces yo usaba unos zapatos Unas para la bototas. escuela. Pues eran choclos, pero sí, con una suelota así. Entonces a quien se metiera conmigo o anduviera de bully de alguien, me los agarraba a patadas, literal. Ok. Sí, al grado de que tuvieron que llamar a mi mamá y decirle, o le cambias esos zapatos a tu hija o le cortas las piernas. O le dices que se esté quieta porque tampoco las cosas se arreglan a patadas. Entonces sí, pero porque tenía yo mucho coraje, ¿no? O sea, Y sigue ese coraje Sí. de ver los conflictos y cómo Mucho. sea. Ya no agarro a nadie a patadas, ¿No? obviamente no. O sea, en mi mente, sí. Ok. En mi mente hago unas cosas espantosas. Me doy chance. Que esa es la padre también de ser actor, ¿no? Eso es por lo que amo ser actor, porque puedes experimentar las cosas más extrapolables a tu naturaleza o extrapolables a la naturaleza del bien o extrapolables a la naturaleza del mal en tu mente, en la ficción. Es muy liberador, es delicioso, me fascina. Si no estaríamos todos pateados. Sí, muertos, así de, Daniela. Pues antes de que nos vayas a cortar cartucho, nos queda poquito tiempo. Nos están diciendo el productor aquí, Eric King nos está súper apoyando y nos dice, a ver, sinvergüenzas ustedes dos, paren tantito. Nos vamos a corte. Ok. Y ahorita regresamos, nada más que aquí en Sinvergüenza hacemos una cosa bien rara, que en Facebook Live seguimos la entrevista. Ah, ok. Pero Buenísimo. hacemos cortes para hablar de cosas un poquito más íntimas que la gente de streaming no escucha. Así que si se quieren enterar, Radio 13 Digital en Facebook Live y continuamos con Dani Schmidt aquí en Sinvergüenza con Shoshana Turquía. Muchas gracias. Gracias. Pues ahorita lo que hacemos son 2 minutos Ajá. de preguntas un poquito más íntimas. Okay. O de algo que nos quieras contar que no necesariamente cuentas en todas las entrevistas. Ay. Por ejemplo, ¿a quién has querido patear, matar, utilizar toda esa sangre que no hayas hecho o bajo qué circunstancia reciente? No tienes que decir nombres, ¿no? Porque no queremos después cartas de amenaza. Híjole, hay varios políticos de nuestro país y de otros países que de pronto... ¿Qué es lo que te duele que hacen? Pues me duele mucho la falta de empatía, ¿no? La falta de conciencia de entender que cada persona... primero no escogemos dónde nacer. Okay. O sea, y nada más partir del entendido de que tenemos que comprender que nadie está encima de nadie porque nadie escogió cómo ni a dónde venir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es un producto del azar. Pues por lo menos como lo entendemos ahorita, y no tenemos ninguna prueba científica que pueda refutarlo, todo, o sea, no sabemos por qué nacemos donde nacemos, en el ambiente que nacemos, ni con los problemas que nacemos, o con los fallas, defectos, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre me ha provocado una especie de risita dolorosa la gente que se siente súper orgullosa de dónde viene. Porque digo, pues esa gente no se ha dado cuenta que ellos no tuvieron nada que ver en eso. ¿Cómo te diste cuenta tú? No sé cómo me traías. Bueno, mira, me pasa mucho, por ejemplo, con la gente que defiende a capa y espada el tema de la religión, las religiones, ¿no? Digo, mira, la religión a ti, en primer lugar, te fue impuesta por tus padres. A quienes le fue impuesta por los suyos. O sea, nadie realmente tiene la oportunidad de discernir cuando niño si las creencias que le están siendo, pues, transmitidas son algo en lo que uno puede como comulgar o no. Okay. Entonces, bueno, además de que hay cosas muy bonitas que nos dan origen, que nos dan espiritualidad, que nos dan un sentido de pertenencia, con lo cual no tengo ningún problema, al contrario, pero luego viene todo este fundamentalismo en donde tú que no eres como yo o no crees en lo que yo creo, eres un tonto, o estás por debajo de mí, o el Dios en el que tú crees, o sea, perdóname, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de cosas que yo tuve la oportunidad de vivir de chiquita muy de cerca, me lanzaron mucho a reflexionar sobre ese tema, ¿no? Nadie puede estar por encima de nadie porque todos somos un producto del azar. Pues regresamos desde el azar
Y si no saben de qué estamos hablando, váyanse al Facebook Live de Radio 13 Digital para ver estas pequeñas confesiones que nos hace Daniela Schmidt. Y regresamos, Dani, cuéntanos de todos estos personajes que has hecho en televisión, en tele, en teatro. ¿Cuál es el que más te ha conmovido? El que empezaste el proceso de una manera y terminaste de otra que no estabas esperando. Ay, es complicado porque yo creo que todos los personajes te transforman. Sí, pero tienes como más de Me 20. han transformado de alguna forma. Casi todos los personajes que he hecho en mi vida me han dejado cosas muy importantes. Siempre he dicho que todos los procesos creativos a los que me he sometido son como hacer una maestría en algo. Porque te metes a investigar y lees este libro y el otro y el otro y ves 3000 películas y sales a la calle y preguntas y entrevistas gente. Bueno, al menos en mi caso. Y pues todo ese cúmulo de información te transforma. Ese proceso creativo es transformativo. Punto. Ahora, tengo por ahí un par de personajes que han ido un poco más allá por la naturaleza de su realidad. Uno fue el personaje de Yesenia en la película de Casi Divas. Buenísimo. Buenísimo con O y buenísima con A y buenísima con X. Exacto. Cuéntanos un poquito de Yesenia, que no ha visto. Bueno, Yesenia pues es un personaje trans, ¿no? En Casi Divas, que tiene que obviamente ocultarlo porque entra a un concurso para ser la protagonista de una telenovela. O sea, tú eres una mujer trans. Ajá. Que se oculta. Exacto, ella no quiere que se den cuenta, obviamente, que, oye, imagínate, estamos hablando de que hice esta película hace 9 años. Ni siquiera el tema estaba en la mesa como ahora. Y me da mucho gusto que hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes increíbles de personas que vieron la película hablando de cómo les cambió la vida, ¿no? Ese personaje y su historia dentro de la película. Quizá hoy sería muy difícil que ese personaje lo hiciera una mujer, o sea, una actriz. Sí, bueno, las críticas, ¿no? Bueno, porque además ya hay, afortunadamente, muchísimos actrices trans, ¿no? Y actores trans, porque bueno, funciona. ¿Por qué aceptaste de ida y hacer vuelta. Yesenia? Pues te tocaba. Justamente entraba dentro de todas las cosas que yo tenía ganas de poner allá afuera, en la mesa de discusión, ¿no? De decir, es que qué poco entendimiento tenemos de la naturaleza humana. Hay que ponerse en los zapatos del otro. La cantidad de gente, de personas trans que yo entrevisté, en donde hablaban de cómo es ajeno, o sea, es más fuerte que tú, es naturaleza sentirte en el cuerpo equivocado, no solamente en el cuerpo, también la mente, el espíritu, genéticamente, etcétera. O sea, cómo iba más allá de ti, de tus poderes, o sea, que no es opcional, es naturaleza. Es un calling, es un llamado. Totalmente. Absoluto. Entonces, digo, yo además crecí en una casa bastante abierta en ese sentido, en donde mi mamá tenía amigos y amigas gays, ¿no? Homosexuales. Entonces, en mi casa, pues siempre fue visto, pues, con respeto, ¿no? O sea, respect. Okay. La gente a las personas se les quiere por su persona y lo demás es problema de cada quien y se acabó, ¿no? Entonces, para mí era, cuando me llegó ese personaje dije, uff, o sea, una de las cosas que más me han como movido en la vida es hablar de las personas que no tienen chance de hablar porque están castigadas, porque no es lo normal. Bueno, tú misma lo dijiste, no había actrices trans que pudieran hacer el papel, ¿no? Y hoy hay muchas críticas a muchos actrices y actores que no necesariamente son trans y que están haciendo personajes trans hoy en día en la televisión. Sí. Porque dicen, estás quitándole lugar a alguien, o no sabes la experiencia. Totalmente. ¿No? Pero alguien tenía que tomar ese primer paso y es un riesgo también muy fuerte en tu carrera, ¿no? Porque ya no te van a castear como la bonita poderosa. Sí me pasó que después de hacer a Yesenia me empezaron a llover muchos personajes para hacer personajes homosexuales, de gay, también de trans, varias veces me propusieron. Y la verdad es que no he vuelto a decir que sí a ese tipo de personajes porque no me ha llegado algo que sea así de contundente, ¿sabes? En donde también podamos
seguir la discusión en otro nivel, ¿sabes? ¿Cuál sería el siguiente nivel de la discusión? Yo siento que sigue habiendo muchísimo odio sigue habiendo mucha homofobia. O sea, esto no se ha acabado, ¿no? Pero estamos definitivamente en otro lugar que hace 10 años. Y gracias a todos los ¿Cómo que... deberían de ser los siguientes 10? O sea, si tú hoy tuvieras una gran dramaturga, un gran escritor y formar ese personaje que va a decir cómo debería ser los próximos 10 años, ¿qué te imaginas? Pues mira, tanto de un lado como del otro, poner en la mesa la discusión sobre las familias, ¿no? ¿Cómo hacemos familias incluyentes, ¿no? Desde mamás, o sea, familias de homoparentales, mamá, claro. ¿no? O familias en donde existen papás que transicionaron, ¿no? Transexuales. Hay todo un... O sea, está un poquito en la oscuridad todavía el tema de la familia, porque teníamos primero que trabajar en los derechos de que la de gente la fuera aceptada. ¿no? Ajá, Por lo menos. Ajá, visibilidad a la gente trans, visibilidad a la gente homosexual. Deja tu trans, porque uff. Eso ahorita, es como la última letra. Sí, ahorita estamos luchando en ese capítulo, porque como que estamos apenas, o sea, a la mitad de la lucha por los derechos de que hay LGBTI. gente que tiene otras orientaciones, otros. Y ahora tenemos el problema con la gente trans, que hay una cantidad de bullying y de rechazo y de asesinatos y de golpizas todavía, bueno, al por mayor, y no solo en México, en todos lados, ¿no? Del mundo. Entonces, y bueno, para mí sigue habiendo la cuestión de la adopción, las familias, los derechos de la gente a simplemente pues vivir como los demás, ¿no? Pero además hay una congruencia muy bonita cómo empezaste esta entrevista, ¿no? Dijiste, lo más importante es el nido. El nido, exacto. O sea, ¿cómo formas este lugar seguro donde las personas se puedan desarrollar para que puedan hacer lo que quieren hacer? Y mira, hay cantidad de familias heterosexuales o normales, ¿no? Heteropatriarcales. Heteropatriarcales. Puta, perdón. Que tú son... puedes lo que quieras. Somos sinvergüenzas. Que son familias castrantes, violentas, disfuncionales a más no poder. Y de repente dices, bueno, habiendo tanta gente que quiere formar una familia desde el amor y no se les da chance porque, ay, no podemos aceptar, no vaya a ser, no podemos aceptar tu sexualidad. Pero por el otro lado, las familias ¿qué dijiste? Heteropatriarcales. Heteropatriarcales son terribles, terribles. Los hogares rotos, ¿no? De donde hay tantas personas que huyen y que viven en la calle y que se vuelven y que generan muchas adicciones y muchos problemas de salud mental, es que está por todos lados. Entonces, las familias que sí aceptamos como normales tienen muchísimos problemas para funcionar. Entonces, de pronto, el no aceptar a los... Es que todo parte de lo mismo. Todo parte del respeto y del amor. Del respeto y el amor y de la aceptación y decir, como seas te quiero, es que como seas te quiero. ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y no lo podemos hacer, no lo podemos hacer desde una familia tradicional, no lo podemos hacer todavía. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál crees que sea ese miedo que limita No entiendo bien por qué la gente quiere que los demás sean como uno. No termino Cuando es tan divertido ser uno mismo. Cuando es tan divertido ser diferentes. La diversidad. Es increíble la diversidad. O sea, yo no puedo pensar una cosa más hermosa que la diversidad. Y hablando de diversidades, ¿qué te gustaría más hacer en términos creativos? No solamente en tanto actriz, no solamente en tanto productora. ¿Qué otras exploraciones artísticas todavía no les das tanto chance o tanto cauce? Fíjate que me encantaría escribir. Esa es una deuda que tengo conmigo misma, pero la disciplina que se necesita para escribir es enorme, como tú debes de saber, y todavía no le he pegado a la disciplina, ese tipo de disciplina en mi vida, pero me encantaría escribir mucho. ¿Escribir qué? Tengo cosas ahí adentro, historias, pues desde poesía hasta teatro, pasando por cine, lo que se deje. lo que se vaya dando. Sí. La técnica es lo de menos. Me encantaría dirigir, por supuesto, pero ya un poco fuera del ámbito de lo que conozco. ¿Qué quieres dirigir? Pues me encantaría dirigir teatro, me encantaría dirigir cine, sin duda. Pues ya. Sí. ¿Qué historia en el teatro quisieras contar dirigiendo?
Me encantan los temas del amor diverso y de la sexualidad, me fascina. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el sexo. Definitivamente. ¿Qué tanto? ¿Por qué tanta gusto por el sexo, Dani? Fíjate que siento que estamos muy castigados en ese tema los humanos y me da mucha tristeza. O sea, siento que estamos muy castigados a todos niveles. Ya deja tú del tema De contacto físico. de contacto físico, no, no solo eso, sino de la homosexualidad. Deja tú eso. La idea, por ejemplo, de la fidelidad, la idea de cómo nos debemos de comportar sexualmente para ser aceptados o para ser queridos, me parece a veces un poco que hay que darle una refrescada. Hay que darle un repaso. Hay que darle una actualizada al software porque hay mucho sufrimiento porque la gente no puede expresar su sexualidad de forma libre. Y creo que me encantaría tocar esos temas, ¿no? Como vamos a experimentar. Si todos tuviéramos esta libertad sexual de la que hablas. ¿Cómo seríamos? No sé qué pasaría, pero creo que sí seríamos un poco más felices. Pues ya, o sea, no sería... buscamos teatro donde diriges una historia así. Órale, ya, estoy listísima. Bueno, haciendo ya aquí ofertas indecorosas a Daniela Schmidt. Ven, por eso somos sinvergüenzas. Así de ya, estamos planeando en público. Sí, pues sí, es que así se hacen las aventuras. Claro. ¿No? Y hablando de aventuras, pues conéctense a Radio 13 Digital para ver qué le vamos a preguntar ahora a Dani, que no va a salir en el streaming mientras que nos vamos a corte. Yo soy Shoshana Turquía y esto es Sinvergüenza. Ay, pues hacer teatro. Sí, ¿no? Teatro, ya. Sí. ¿Cuál es tu próximo proyecto, Dani? Bueno, estoy ahorita trabajando en algo para televisión, en una segunda temporada de una serie. ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Aquí en México. Okay. Pero justamente estoy ahora viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, y tengo muchas ganas de echar a andar allá teatro. Que a ver, fíjate que estoy preocupada por el teatro porque cada día se vuelve más un espectáculo de lujo. Un espectáculo para muy poquito público. Cada vez es menos el público que va al teatro. Se está volviendo una especie de espectáculo boutique. ¿Solamente aquí o también en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos tienes Broadway, que es Broadway y... Pero Broadway son así. Exacto, y Broadway al final del día, aunque lo vemos como la industria de teatro más comercial que deja y más sana, también cuadras, ¿no? Termina siendo... Después acaban girando, pero no es más que eso. Entonces, bueno, no sé hasta dónde nos dé la vida y la tecnología que va avanzando a pasos agigantados para seguir haciendo teatro, pero mientras se pueda me va a encantar hacerlo. Y vamos a pensar el teatro también de una forma en la que nos divierta y nos guste a nosotros los que lo hacemos, ¿no? Porque ya de por sí es un ya trabajo, de por sí le hacemos. He de confesar, ya que nadie nos está escuchando más que la gente de Facebook Live, sí, que Dani y yo nos conocimos haciendo teatro. Exacto. Una obra que se llama Consígueme una vida. Exactamente. Donde haces el papel de Lilian. Y además que Dani también fue coproductora de esta locura. Sí. Pero bueno, tú recuerdas en Consígueme una vida lo angustioso que era traer gente al teatro. Bueno, era el trabajo todos los días. Ya no, ustedes se preocupaban por lo que pasaba arriba del escenario, pero había todo un montón de gente diciendo, sí, vengan a ver esto. Y bueno, y eso que nos fue súper bien. Súper bien. Y bueno, conozco compañías y bueno, también tengo 20 años haciendo teatro en donde hay veces que ha habido que dar función con 6 personas en una sala, ¿no? Digo, haciendo el teatro que nos gusta. ¿Qué te hace seguir dando esa función? Damos 3, 2, 1, venga. Pues ya después nos va a contestar. Sí. Y estas carcajadas son porque estamos en Radio 13 Digital en Facebook, es @Radio 13 con número digital. Dani, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden ver material tuyo? Estoy en Instagram, @DanielSchmidtOff. Daniel Schmidt Off, y en Twitter Daniel Schmidt Off. Y ahí te encontramos y vemos todo el chisme y qué estás haciendo y cómo viene. Sí, la verdad es que he de confesar que me salí de Facebook después de que vi un documental en donde pues te hablan de cómo Facebook vendió toda nuestra información a esta empresa Cambridge Analytica para manipular las elecciones en Estados Unidos. Y dijiste no more. Y dije, híjole, creo que quiero apoyar la democracia todavía en la medida de lo posible y
Y bueno, pues sí, cerré Facebook y cerré Facebook. Cerró Entonces nada Facebook. más me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, que ya sé que Instagram pertenece a Facebook, pero Hasta tu bueno. WhatsApp. Hasta el querida. WhatsApp. Es difícil, ¿no? Este equilibrio entre cómo aceptar las innovaciones tecnológicas y toda esta apertura, incluso la inteligencia artificial, y por otro lado, Sí, querer seguir contando historias como llevamos milenios haciéndolo, que es haciendo el teatro. totalmente. Y bueno, pues no nos queda otra más que esperar que nuestras voces sean escuchadas por los que hacen la ley, ¿no? Y que puedan ellos ir poniendo, acotando, ¿no? Las formas en las que estas plataformas que son tan necesarias y que son inevitables, porque pues tú no le puedes decir a alguien que no piense, no imagine hacer una forma de X, una máquina, una plataforma, el internet, lo que sea, no le puedes pedir al humano que no piense en hacer una cosa que se le ocurrió, simplemente que pues acotarlo para que no de paso se lleve entre las patas a la humanidad, ¿no? Es una discusión súper fuerte, ¿no? Porque por un lado, pues hablabas mucho de libertad y que cada Sí. quien expresara y esta necesidad tuya desde muy joven de expresar ideas, de expresar emociones. Pero otro lado, pues, ¿cómo le generas esta estructura? ¿De qué crees que debería estar formada esa estructura que contenga esa imaginación humana? Pues mira, otra vez tiene que ver con la empatía, ¿Qué es ¿no? la empatía? Porque has repetido una y otra vez empatía, Pues empatía. ponerte en los zapatos del otro, o sea, tú puedes estar diciendo es que esto es lo mejor para mí, esto me va a hacer súper rico, esto me va a traer muchísimo éxito, pero a lo mejor a la persona de enfrente que estás utilizando para ese camino, le estás destruyendo la vida, ¿no? Entonces, tienes que pensar, yo creo que sí es muy importante siempre pensar en el otro, pensar en que las acciones que tú ejecutas este día no tengan una repercusión negativa en los demás. ¿Cómo empiezas ese ejercicio de imaginación? Es decir, tú traes unas herramientas porque en casa de tus padres pues era muy abierto, ¿no? Has hablado un poco de tu infancia, sí. Pero alguien que no ha tenido esas herramientas, o sea, alguien que se despierta hoy y dice, quiero ser mejor persona, voy a pensar en el otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué Pues, haría? pues eso, pensar en los otros. Pues tal cual, pensar en que las demás personas, primero es que esta noción, te digo, de que no, que somos hijos del azar Okay. y que no escogemos en dónde nacer y que si a ti te tocó nacer en un lugar de privilegio, con todas las herramientas para Hacerlo. triunfar y tener un bonito techo y vacaciones y ropa y comida calientita en tu mesa 3 veces al día y servicios de salud maravillosos y etcétera, tienen que ver con una cuestión que no controlas hasta cierto punto, o sea, el haber nacido ahí. Después, bueno, claro que está la vida y la voluntad y de echarle ganas y de querer ser, pero también a veces eso está determinado por en dónde naciste, ¿no? Pues sí, si no tienes las herramientas, si no te han Y nutrido con si esas la herramientas. necesidad primaria es poner un pedazo de pan para 5 personas en una mesa, porque si no la otra opción es que se mueran de hambre, no hay, a veces no hay espacio para pensar más allá, ¿no? Me estás recordando a Citlali, tu personaje de 8 de cada 10. Ese es el Este, otro personaje que te iba a decir que me ha Cuéntanos un marcado. poquito de Citlali. Esta película la tienen que ver, es de las obras más interesantes que he visto, 8 de cada 10. Está dirigida por Sergio Sí, Mansky. Sergio Mansky. Cuéntanos un poquito de quién es Citlali y por qué sale Uf. este momento en la conversación. Citlali es el personaje de una mujer que viene de cualquier país que tú quieras en Sudamérica y migra a México. Bueno, más bien se la traen en una cadena de tráfico humano a México y durante 19 años trabaja como esclava de Okay. un hombre con el que termina casándose y teniendo hijos con él porque Porque sí, síndrome de Estocolmo, porque tú sabes, además, digo, ya nos podríamos meter en el terreno de que las mujeres aceptamos muchísimas cosas porque como las mujeres somos solamente a partir del hombre con el que estamos. estamos, o llámese nuestro papá, nuestro esposo o nuestros hijos, y que en los lugares de menor privilegio o donde no existe el privilegio, eso es mucho más fuerte. Pues esta mujer viene de un lugar de pobreza absoluta, en donde desde el papá sufre muchísimos abusos de todos los abusos posibles. El papá la termina vendiendo a los 9 años, a los 9 años de ella, obviamente, a un tío y el tío también abusan de ella en esa familia espantoso. El hijo
es el que se la termina llevando de contrabando, se la termina trayendo a México de contrabando, y pues se casa con el primo y tiene hijos con el primo y vive pues en un círculo de esclavitud terrible y logra romper ahí y se escapa. Se viene a la Ciudad de México y pues la única forma que tiene de mantenerse con vida es trabajando, vendiendo su cuerpo, o sea, vendiendo sexo, ¿no? Es una prostituta, pero en los niveles más bajos que te puedas imaginar. Yo, personalmente, cuando empecé a investigar en este personaje, no tenía idea que existía un submundo de esas características tan de miseria, de perdición, de decadencia, de obscuridad y de cero esperanza por el futuro. Y bueno, fue muy enriquecedor para mi vida encontrar ese mundo, también muy deprimente, y también me hizo construir un personaje desde un lado de la dignidad, ¿no? O sea, esa mujer está tratando, Citlali está tratando con toda la poca esperanza y fuerza que tiene de recuperar a su hija de las manos de este monstruo que dejó allá atrás en Tijuana, y a pesar de que vive al día, porque además, bueno, pues, literal al día, con ese poquititititito dinero que tiene, sigue siendo una persona que le sonríe a la vida. ¿De qué se agarra el personaje de Citlali para llegar al siguiente día? De su hija. De la idea de que tiene que conseguir un papel, porque lo que busca Citlali es conseguir un documento de identidad, porque ella no tiene ni siquiera nada. Eso, ni es, o sea, la identidad que es el principal derecho humano. Exacto. No tiene ni un papel, un pasaporte, una credencial, nada que diga cómo se llama. Entonces ella se cambia a diario de nombre. ¿Por qué? Pues porque puede. Porque no hay ningún lugar donde diga cómo se llama y quién es, ni de dónde viene, ni dónde nació. Entonces, un día es Citlali Martínez y al otro día es Laura Gómez. ¿Por qué ser un personaje tan difícil que te lleva a estos lugares como tan oscuros de la depresión, de la precariedad humana, de la desesperanza? Cuando podrías ser una gobernadora bonita, ¿no? Que sale muy guapa en Monarca y ya, ¿no? Y pasártela muy bien mientras ves tequila y te la pasas rico. Pues precisamente porque hay que darles voz a las personas invisibilizadas por un sistema que no gobierna para todos. Y justamente ese es el problema, no nada más del sistema en México, ¿eh? El sistema en todos lados. Digo, hay sistemas un poco más sanos, pero el sistema en México invisibiliza a las personas que no tienen dinero o que no tienen influencias o que no tienen los pantalones para traer una pistola y andar matando a la gente porque dicen estoy al margen del sistema, ¿no? A eso sí los ven. Bueno, eso sí los ven y hasta los hacen políticos, hasta les ayudan, los dejan salir de la cárcel, ¿no? Los dejan ir a las bodas de sus hermanas, pero bueno. Esa es otra historia que no vamos a contar ahorita. No quiero tocar ese tema porque somos sinvergüenzas, pero nada, apreciamos nuestra vida. Y por eso solamente en la ficción. Cuando yo entré en contacto con este personaje, Citlali es un cúmulo de varios personajes y varias historias que tienen que ver con este mundo y con esta invisibilización. Y cuando fuimos construyendo este personaje, yo me di cuenta de todo, de que existen estas vidas. Dije, no, tenemos que contar estas historias y darle voz a los invisibles, ¿no? A la gente que es invisible porque no tiene dinero, porque no tiene poder, piel, o porque no tiene el color de piel correcto. Porque no nació en el privilegio, ¿no? Exactamente. Y ahí yo creo que el privilegio es justamente eso, para usarlo, para poner el foco donde no está, donde no nos atrevemos y ponernos afuera, ¿no? ¿Cómo nos exponemos? Cuando tú te expones a este tipo de historias que son desgarradoras, yo la verdad es que tuve que ver la película, ¿no? Por cachitos, como si fuera una serie, porque duele muchísimo. Hablabas de este nido y regresar al bienestar. ¿Tienes algún tipo de ritual que te permita recogerte y regresar a Daniela Schmidt sin que queden estos resabios, ¿no? De Yesenia, de Citlali, Pues fíjate que siempre que termino algún proyecto que estuvo duro, o no duro también, sí me desconecto, trato de irme a algún lugar, me encanta irme al mar, me fascina irme un ratito al mar y a leer y a tirarme a no hacer nada, ¿no? Ese es mi recogimiento literal. Me recojo en una hamaca, ¿no? Ya, o en un camastro y leo y descanso y como delicioso y hago lo que quiero.
en la medida de lo posible un ratito, eso es muy sencillo. O me voy a lo mejor a una montaña o algo. Ahora tengo ganas de hacer recogimientos un poco más complejos, como por ejemplo ponerme retos de conquistas de cosas, ¿no? Correr, ahora quiero correr un maratón. Ok. O ahora voy a escalar una montaña, un volcán o algo así. Ahora tengo ganas de hacer ese tipo de cosas porque no nada más tirarme a tomar cerveza y leer un libro en una hamaca, ya no. Ya no. Ya no soy una niña, ya quiero hacer cosas un poco más De adulto. pues que estimulen a mi espíritu a cosas más, ¿sabes? Complejas y encuentro esas conquistas bastante ricas para mí. ¿Qué te dan? Pues siento que conquistar la voluntad es la voluntad siento que es un músculo y todo el tiempo estoy tratando de conquistar algo que tiene que ver con la voluntad. Por ejemplo, no comer esto o no comer aquello o correr tantos kilómetros, ¿no? Lograr correr medio maratón o un maratón o escalar una montaña, sí me hacen sentirme con un poder especial. Y en estos superpoderes, que yo creo que todas las personas tenemos 2 minutos. ¿Qué le dirías a la sinvergüenza o al sinvergüenza que te está viendo y que todavía no se ha atrevido a dar el último brinco? ¿Cómo te vuelves ya un sinvergüenza que anda por las calles y que vive de eso? ¿Qué le dirías a esa persona que nos está viendo, que Pues, nos ha acompañado hasta acá? atrévete sin vergüenza. Atrévete a conquistar tu voluntad porque realmente todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. El verdadero poder está aquí adentro, en las pequeñas conquistas que hacemos hacia nuestro espíritu. En el momento en el que tú tienes esas conquistas en donde logras sentirte orgulloso de tu fuerza, ¿no? Sales al mundo y eres una persona distinta. Eres una persona más empática, eres una persona más fuerte, eres una persona más centrada. Pero no dura mucho, ¿eh? Hay que No estarse duramos poniendo esos retos todo el todos los tiempo, días. porque sí se van, digo, se acumulan, pero hay que ir como que pasando al nivel que sigue. Como dice mi maestra más joven y más sabia, que es mi escuincla, hay que estar Exacto. siendo, ¿no? Hay que Exacto. estar siendo todo el tiempo, todo el tiempo. Hay que estar siendo todo el tiempo, sí. Pues Dani, muchísimas gracias por esta entrevista. Al Que contrario. ya sé que estás de pisa y corre, además nos la secuestramos antes de que se fuera al aeropuerto. No, qué placer, muchas gracias. Gracias, Shoshana. de verdad. Y bueno, esto fue Sinvergüenza con Shoshana Turquía en Radio 13 Digital. Muchas gracias, de verdad, qué placer. Placer es mío.